allá de las implicaciones propias del desarrollo de lo que es el derecho, el derecho administrativo y el Ministerio Público. Porque recuerden que el Ministerio Público, ustedes están en las materias de derecho penal, ustedes ven en la universidad, en la carrera de derecho, ven que el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal. ¿Qué significa eso? Que los procesos de la competencia que tiene el Ministerio Público, además de garantizar el cumplimiento de la legalidad, del debido proceso, como una rama fundamental del desarrollo de la legalidad del país, frente a las, digamos, a las violaciones presuntas que pudieran existir en los derechos humanos, más allá de la comisión de los hechos punibles que están tipificados, como ustedes saben, en el Código Penal y desarrollados en la ley efectiva del Código de Procedimiento Penal. Vemos cómo el Ministerio Público tiene, indiscutiblemente, atribuida la competencia del monopolio de la acción penal frente a un hecho, y no vamos a hablar de derecho penal en esta clase, porque esta materia de derecho administrativo, si bien indiscutiblemente el derecho administrativo relacionado con el tema del derecho penal, pero en una relación que marca desde el punto de vista de la perspectiva de nuestro derecho. No estaríamos hablando del derecho penal propiamente dicho por la Comisión de los delitos que están taxativamente descritos en el Código Penal, homicidio, hurto, atraco, por eso ustedes están viendo qué derecho penal es. Entonces, ¿Están en el tercero? Sí. Yo aquí no voy a dar, no les voy a explicar derecho penal porque esta materia no es derecho penal. Pero ¿qué sucede? Que como rama del poder público, como rama del poder de los órganos de la administración pública, indiscutiblemente que fundamentado, sustentado en el principio de responsabilidad que tiene todo funcionario público que en ejercicio de sus funciones legales, competenciales, marcadas dentro del texto constitucional, como les decía en la primera clase, haciendo ese mapa mental estructural de lo que es la administración pública. Y recuerden que les explicaba, que creo que ustedes también ya lo han escuchado de otros profesores, esa distribución horizontal y vertical del poder, poder nacional, estatal, municipal, inclusive comunal, que aunque queramos o no, es una realidad el poder comunal en nuestro país. Si bien es cierto, no tiene rango constitucional, pero tiene rango legal, y como el derecho no es una institución, una actuación monopólica del Estado, el derecho es una construcción praxeológica, porque el derecho como institución evolutiva no fue creada por alguien. O sea, el derecho es una institución evolutiva espontánea, de desarrollo espontáneo, revisando la conformación del Estado administrativo después de la Revolución Francesa, que pasamos de un Estado monárquico a Estados donde las competencias de la prestación de bienes tenían los monarcas hasta la Revolución Francesa, y después pasaron a un proceso de democracia, entre comillas, donde los Estados se atribuyeron la competencia de realizar o de prestar bienes y servicios. Pasado el proceso de la Revolución Francesa y luego de haber caído el Estado administrativo y conformado el Estado administrativo como tal, en esa visión que les explicaba de ese poder nacional, estatal, municipal y comunal, y los 5 poderes ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral, estos poderes y este Estado administrativo, estos entes territoriales, gobernaciones, alcaldías,
organizaciones o entes descentralizados del Estado que cumplen un rol competencial, porque el constituyente o los constituyentistas que hemos tenido en el desarrollo de estas 26 textos constitucionales que han existido a lo largo de nuestra historia republicana, entonces se le han ido atribuyendo funciones específicas, competencias específicas a los órganos de la administración pública. Una administración pública que, como ustedes saben, funciona como una persona abstracta de derecho, pero manejada por personas naturales de derecho, que son los funcionarios públicos. En el ejercicio de la función pública, los principios constitucionales y los principios especiales que rigen el funcionamiento de la administración pública establecen taxativamente que todo funcionario público, una forma o la forma de ingreso a la administración pública es mediante el concurso, y lo rigen principios como el de transparencia, honestidad, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, etc., en el desarrollo de esas funciones competenciales. Entonces, bajo esta perspectiva y sumado o apegado al principio de legalidad y al principio de responsabilidad, el funcionario público, que lo vamos a desarrollar en el tema 3 de esta materia, el funcionario público puede incurrir por actos, hechos o omisiones a sus deberes constitucionales y legales, o sea, a las competencias específicas especiales que tiene ese órgano y que como persona abstracta de derecho funciona bajo la responsabilidad de quienes detengan los cargos de la administración pública, ya sea de elección popular, como el caso del presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes, los diputados, etcétera, todo lo que conocemos. Lo cierto es que todo funcionario público investido de función pública, dotado de capacidad jurídica, obligado a acatar las disposiciones constitucionales y las disposiciones especiales, es susceptible de incurrir en responsabilidad. Dentro de los tipos de responsabilidad en que puede incurrir ese funcionario público está la administrativa, la civil, la disciplinaria, la política, la fiscal y la responsabilidad penal. Entonces, de allí la vinculación de este tema 2, de esta materia, yo lo sacara, si tuviese la potestad de sacar este tema de este contenido programático, yo lo sacara. Usted ve el Ministerio Público en todas las materias de derecho penal, porque con los códigos de acción penal la tiene el Ministerio Público a través de los distintos fiscales, y por eso les he hecho una mera referencia de algunos casos que lo van a revisar ustedes en la ley, porque es parte del contenido programático, pero desde el punto de vista, revisando objetivamente contenido programático versus la relación que debe existir entre el Ministerio Público y la administración pública, a mí me toca hablar sobre esa relación que existe entre el Ministerio Público y el derecho administrativo. No la vinculación del Ministerio Público con la Comisión de Hechos Punibles en materia penal. Eso es materia de derechos penales, sustantiva o afectiva, procedimental o literal en el concepto de la comisión y la clasificación de los hechos punibles y los sujetos activos o pasivos de responsabilidad penal, pero aquí vamos a hablar de la responsabilidad penal derivada del ejercicio de la función. Esa responsabilidad penal derivada del ejercicio de la función pública no es que el funcionario público puede, en ejercicio de sus funciones, robar, matar, etcétera, traficar con sustancias ilegales. Pero si lo hace, ahí no está incurriendo en una responsabilidad penal derivada de la función administrativa, sino que está incurriendo en una responsabilidad penal derivada del ejercicio de como ciudadano en el orden social, en el orden público. Entonces no es de esa responsabilidad penal a la que yo me refiero a la responsabilidad penal derivada del ejercicio de la función. Entonces, en consecuencia, la responsabilidad penal derivada del ejercicio de la función pública, los delitos o los actos antijurídicos en los cuales incurre el funcionario público están tipificados no en el Código Penal, sino en la Ley contra la Corrupción. En la Ley contra la Corrupción, que nosotros vamos a revisar, creo que en el tema 3, vamos a hablar un poco de la Ley contra
como malversación genérica de fondos, como peculado de uso. ¿Okay? Entonces, existen delitos de tipo penal, pero no derivada de la acción subjetiva del funcionario público en el orden social, sino derivada de la acción o acto hecho o omisión de ese funcionario público dentro de la administración pública. Como existe un principio de responsabilidad, como existe un principio de rendición de cuentas, el funcionario público, los recursos que maneja son provenientes del erario público, por más allá de eso, provenientes de los impuestos, tasas y contribuciones de la manera impositiva, como el Estado, desde la monarquía, ha hecho de una forma de obtención de ingresos y de recursos. Le voy a pasar un video de YouTube para que lo revisen, dura 45 minutos, lo que lo vi esta mañana, 42 minutos, donde está establecido el tema de la materia impositiva para que entiendan un poco sobre ese tema, que yo sé que en algún momento van a haber derecho tributario, donde la tributación es una forma que el Estado, de manera impuesta, inclusive algunos son más severos, como Chodor, habla del robo de los tributos, o sea, la forma como el Estado le mete la mano en los bolsillos al hombre, a los fines de qué, a los fines de meter la mano en los bolsillos, que el Estado no genera recursos, y la única forma de abrogarse la prestación de bienes y servicios es a través de la materia impositiva. Entonces, bajo esta premisa, bajo este esquema esencial del derecho administrativo, entonces vemos cómo el funcionario público que debe, que eso vamos a hablar un poco en los temas subsiguientes, pero lo que quiero es aterrizar un poco en el qué propósito tiene hablar del Ministerio Público en una materia de derecho administrativo como esta. Lo que es relacionar, vincular el derecho administrativo con el desempeño de la función pública. No vincular el derecho administrativo con el desempeño o la actuación del hombre en el orden social. El hombre social que sale, que se interrelaciona, que intercambia, que interactúa, que se mueve en el mercado, del libre mercado, y es capaz de robar, de apropiarse indebidamente, de atracar, etcétera, de traficar con sustancias ilegales. Entonces ahí entra en un tipo de responsabilidad propiamente penal, del derecho penal general, no del derecho penal especial, que es el derecho administrativo concatenado de lo que yo les decía de los delitos penales derivados de la acción pública que están previstos en la ley contra la corrupción. Y les decía, un funcionario público puede incurrir en delitos penales porque si incumpliendo una acción, acto hecho omisión a lo que establece la ley sustantiva del derecho de la ley contra la corrupción, que tipifica cuál es la conducta antijurídica del funcionario público que se asemeja a una conducta de tipo penal, pero penal por el ejercicio de la función pública. Obviamente usted la responsabilidad que tiene un funcionario público que nos mete la mano en los bolsillos a través de los distintos formas de tributación para que erogarse la prestación de bienes y servicios, para prestarnos bienes y servicios, lo que nosotros conocemos eficiente por demás, no solamente en este país, sino en todos los países del sistema continental. La administración pública es ineficiente, quizá porque una administración pública tan grande, entonces que por más que quiere meterse en una casa donde hay un hijo o dos, y en una donde hay 12. Bueno, ¿qué cantidad tiene que tener papá para mantener a 12 hijos en la casa? 12 echamos en la escuela, después 12 echamos en la universidad, después 12. Es un proceso así que pasa el Estado cuando el Estado ha crecido de manera desproporcionada, donde tenemos el crecimiento tan vertiginoso del Estado que tenemos indiscutiblemente problemas económicos, recursos escasos, múltiples necesidades como la satisfacción del Estado. Entonces, bajo estos conceptos, como el funcionario público es responsable del ejercicio de la función pública, puede incurrir en delitos de tipo penal, de lo que ya les decía está previsto en la ley contra la corrupción. Cuando eso sucede, y lo vamos a ver en el tema 3, si mal no recuerdo, o 4, sobre el tema del régimen de responsabilidad del funcionario público, entonces los órganos de control fiscal realizan actuaciones, auditorías, inspecciones, fiscalizaciones,
los procesos administrativos, y mediante actos administrativos que son debidamente notificados, realizados con el debido proceso, se notifica a esos funcionarios públicos que incurrieron en responsabilidad, que el tipo de responsabilidad en los que pudieron haber incurrido pareciera que tipifica en los delitos que están previstos en la ley contra la corrupción, que hacen los funcionarios de control fiscal, levantan un oficio, un informe, denuncian, consignan ante el Ministerio Público los resultados de las auditorías, de las inspecciones, de las fiscalizaciones, porque el monopolio de la acción penal la tiene el Ministerio Público. Entonces, como la administración pública, por ejemplo, que vamos a ver la Contraloría General de la República, la de los Estados, de las unidades de autoridad interna y las Contralorías municipales, tienen la potestad de determinar de manera autónoma e independiente la responsabilidad administrativa en que incurre un funcionario. La Contraloría General puede auditar a la Presidencia de la República y decir que un funcionario de la Presidencia de la República es responsable administrativamente. Pero si en el ejercicio de esa función existe responsabilidad civil o penal, pudiera ser. Entonces, ¿qué sucede? Que frente a esa responsabilidad civil o penal, entonces no le queda más que al órgano de control fiscal denunciar ante el Ministerio Público que establezca, previo al cumplimiento de los principios que están aquí, que ya por un poquito de ellos, que está previsto en la ley, establezca si considera pertinente establecer la responsabilidad penal a medida del lugar o la responsabilidad civil. Porque los órganos de control fiscal, como les decía, la Contraloría General de la República, la de los estados, la de los municipios, y las unidades de auditoría interna de los entes descentralizados, institutos, fundaciones, empresas del Estado tiene más del 50% de capital social. Entonces, esas unidades, esos órganos, entes, que son sujetos activos de responsabilidad administrativa, establecen la responsabilidad administrativa. La Contraloría General puede establecer a un funcionario público responsabilidad administrativa. Lo vamos a ver en los temas subsiguientes. Puede establecer inclusive una sanción pecuniaria, establecer una multa que va a decir una unidad tributaria, pero no puede establecer la responsabilidad penal porque el monopolio de la acción penal la tiene el Ministerio Público. Eso es lo que decía, levanta la acta, denuncia, le dice al Ministerio Público, nos quitamos de la función de control, cumplimos con el rol, es más, incurrimos en responsabilidad, si existiendo elementos de responsabilidad de tipo penal o civil, y no se denuncia, entonces los órganos sujetos activos de responsabilidad administrativa, que es la Contraloría General de la República, la de los estados, la de los municipios y las unidades de autoridad interna, si no denuncian, entonces ellos por corresponsabilidad van a ser responsables. Entonces, la relación que tiene el Ministerio Público con la actuación del funcionario público en el cumplimiento de sus funciones competenciales. Eso es lo que nos interesa. Me interesa que ustedes hoy comprendan, hoy puedan sumar a su cúmulo de conocimientos que han venido progresivamente adquiriendo a lo largo de la carrera, entender que este Ministerio Público se relaciona con el derecho administrativo cuando solo si el funcionario público incurre en un tipo de responsabilidad penal, porque su conducta antijurídica la hace enmarcar aplicando el principio de tipicidad, o sea, concatenamos el hecho antijurídico con la norma legal. Vemos cuál es la conducta y decimos a qué se parece. Tipificamos y marcamos, aplicando el principio de tipicidad, la conducta antijurídica del funcionario mediante una actuación de control. Porque, como les decía, tenemos un presupuesto de ingresos gigantes, vamos a irnos a una alcaldía, la alcaldía Sucre y sus 3 directivos y sus unidades operativas. Bueno, realiza funciones competenciales, cumplen un plan operativo anual, recauda, reciben ingresos. La fuente de financiamiento del municipio, como sabemos, son el situado constitucional y la materia tributaria. Frente a esa activación de ese situado constitucional, que recibe una cuota parte de los ingresos provenientes de la actividad económica nacional, más la materia tributaria local, hace un erario público, hace un patrimonio público y empieza
a realizar actividades administrativas, lo que les decía en la primera clase, actividad administrativa, a materializarla mediante actos administrativos formales, a erogar recursos financieros, a prestar bienes y servicios, los servicios que están en el caso de la alcaldía, materia de saneamiento urbano, la materia de seguridad, o sea, esos temas que nosotros conocemos que hacen los entes territoriales municipales y que, bueno, en función de ese cumplimiento, de ese plan operativo anual, que vamos a hablar más adelante, los cumplimientos objetivos y metas, porque el alcalde se monta en la alcaldía y dice, voy a iluminar el municipio, cuántos postes son, cuántos barrios son, cuántos sectores tengo, monto una policía municipal, monto una actividad de colección de residuos sólidos, o sea, sus competencias propias, que para cumplirlas necesita recursos financieros, no mete la mano a los bolsillos, a los contribuyentes y cumple una actividad administrativa, cumple una función. El cumplimiento de esa función debe rendir cuenta de lo que hace. Debe periódicamente, de acuerdo a lo que dice la ley, principio de legalidad, vinculación positiva al derecho, decir qué hace, qué hizo con los recursos, y entonces existe un órgano que evalúa la veracidad, la exactitud y la legalidad de las actividades administrativas, que son los órganos de control fiscal, y después de realizar informes, como cuando nos sacamos la sangre, nos piden los valores de nuestra sangre. Entonces, igualito hace los órganos de control fiscal, la Contraloría General o la de los estados de los municipios, y determina aquí están todas las cuentas correctas, o hay cuentas que no son claras, y puede haber o responsabilidad administrativa o responsabilidad. En todo caso, cada vez que existe un tipo de responsabilidad que podemos enmarcarla dentro del tipo de responsabilidad penal, pero específicamente de la penal de los hechos tipificados de la ley contra la corrupción, el Ministerio Público le corresponderá establecer la responsabilidad, garantizando, por supuesto, el debido proceso, la legalidad, la independencia, la representación judicial, el control de gestión, la transparencia, o sea, bajo esos principios que lo regulan, establecer si existen elementos de presunción que fueron probados en un interprocesal, los elementos de comisión o prueba, y establece la responsabilidad. No se puede establecer la responsabilidad penal sin que el Ministerio Público haga la imputación penal, porque el monopolio de la acción penal le corresponde, como ustedes lo saben, al Ministerio. Entonces, ¿qué sucede? Frente a estos hechos, indiscutiblemente, que la relación que existe entre la función pública y el Ministerio Público es velar que el funcionario público acate, cumpla, observe, se ajusta al principio de legalidad, de rendición de cuentas, presente cuentas de las erogaciones administrativas, financieras, presupuestarias, y de acuerdo a un criterio de valoración jurídica que se hace, de una evaluación de lo que se ejecutó, todos los órganos de la administración pública, entonces habrá quienes determinen si hay conductas antijurídicas o no, y si estas conductas antijurídicas son de tipo penal, porque tipifican el principio de tipicidad con lo que está previsto en la ley contra la corrupción, se hace una denuncia, se lleva al Ministerio Público, dejamos la pelota del Ministerio Público, como decimos en el algo popular, y el Ministerio Público se encargará de hacer las evaluaciones pertinentes y decir, ¿hay responsabilidad penal o no? No le corresponde a la administración pública hacerlo. Entonces, frente a eso, lo fundamental y esencial de este tema son estos criterios. Además, el Ministerio Público, por los fundamentos constitucionales y las competencias que tiene, es garante del cumplimiento de la legalidad, del debido proceso, de la seguridad y de la justicia. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros, cuando hablamos en derecho administrativo 1 y 2, los profesores que le dieron esas materias a ustedes, hablamos de la teoría general del acto administrativo y hablamos de actos administrativos que son capaces de afectar la esfera jurídica de los terceros, de los particulares, de los administrados, de los extraños, y en consecuencia de ese establecimiento
de esa responsabilidad del efecto que causa ese acto administrativo, los administrados, los ciudadanos que contratan por la administración pública o los funcionarios públicos que son afectados en una decisión administrativa pueden recurrir del acto administrativo que te sancionó. Por ejemplo, si trabajamos en la alcaldía de Sucre, como estoy diciendo, la alcaldía de Sucre emite un acto administrativo donde remueve a ustedes, a cualquiera de ustedes, del cargo sin debido proceso. ¿Qué hacemos nosotros? Metemos una denuncia, lo vamos a la justicia contencioso administrativo, que ese tema lo vamos a ustedes en el 10º semestre. Contencioso administrativo, que yo lo dicto en otras universidades. Entonces, frente a eso, vamos a atacar los vicios del acto y le vamos a exigir al juez contencioso administrativo declarar la nulidad del acto administrativo que me sancionó, que me despidió, que me retiró, que me sustituyó, que me cerró el local comercial, que me aplicó una multa, que me devolvió la cerca, que me revocó el carro, que me quitó el carro. Entonces, frente a esas violaciones, nosotros acudimos a la jurisdicción contencioso administrativa porque el Estado debe tutelar los derechos a los particulares. Entonces, frente a esa tutela del Estado, intentamos esas acciones. Entonces, en cada proceso jurisdiccional que existe frente al contencioso administrativo, el interesado legítimo o el querellado o el quejoso o quien acciona frente a una responsabilidad patrimonial contra el Estado va a ver que en ese proceso va a tener un fiscal del Ministerio Público que es garante de qué, de la legalidad, de la celeridad y del tiempo del proceso. Esa es otra relación, esa es otra de las vinculaciones necesarias que hay que entender en este tema y en esta materia del Ministerio Público con la relación con la actividad administrativa, con los procesos administrativos. Entonces, ¿cuál es esa otra relación? Que frente a las acciones de nulidad, las acciones de contenido patrimonial, las acciones que están previstas en la ley de la Comisión Contenciosa Administrativa por mala prestación de bienes de servicios públicos, porque el pueblo ciudadano podemos atacar la mala prestación de servicio público ante el contencioso administrativo. Le decimos al contencioso administrativo: mira, la electricidad es un caos, el transporte es un caos, ¿ok? Cualquier servicio público, en el cual nosotros nos veamos afectados, nuestros derechos legítimos, subjetivos, particulares, directos, inclusive los difusos y colectivos, pues le decimos al juez contencioso administrativo: mira, la deficiencia de la prestación de servicios públicos es una acción que se intenta en el contencioso administrativo. Intentamos la acción por mala prestación de servicio público, va a haber una audiencia y en ese proceso que demandamos la mala prestación de servicio público, uno de los actores fundamentales del proceso es el Ministerio Público. El Ministerio Público está presente en las audiencias, en los procesos judiciales. ¿Por qué? Porque es garante de la celeridad, de la tutela social efectiva, del acceso a la justicia y del derecho. Por eso está funcionando el Ministerio Público. De las veces que yo lo he visto, están parcializados con el tribunal y con el juez, porque sabemos el temor que existe en el país frente al abuso de poder y de autoridad que vemos que sucede. Entonces, frente a eso, está un Ministerio Público que debería, de acuerdo a los principios que lo dije, objetividad, transparencia y probidad, ser garante de la si la persona que está demandando una acción de contenido patrimonial y se ve evidentemente que el hombre tiene razón, como el Ministerio Público te va a decir en la cara: no, te has equivocado, no te has equivocado, frente a las expropiaciones que ha hecho el Estado. Por lo menos si hizo una demanda de contenido patrimonial de los dueños de la empresa que les expoliaron y le quitaron la empresa y no ampararon un decreto de expropiación que habla de sentencia definitivamente firme y de un pago de indemnización. Frente a esa violación, los dueños de la empresa llevan a demandar una demanda de contenido patrimonial, pagan la empresa que le quitaste. Y ahí está el Ministerio Público para decir: si es verdad, se la quitaste, no cumpliste la ley de expropiación, págale. Y conseguimos el Ministerio Público diciendo: no vale, porque eso está fundamentado, eso está perfecto, que no me hicieron nada, pero no lo sé si me robaron la empresa. Entonces, de estos temas es que yo les quería hablar hoy, porque lo esencial del Ministerio Público, como parte del contenido de este programa, de este Derecho Administrativo 3, es que podamos entender que existe una administración pública o que existen funcionarios públicos, ¿okay?, que por principio de legalidad
y de responsabilidad, que está consagrado en el artículo 141 de nuestra Carta Fundamental, son susceptibles de incurrir en responsabilidad administrativa, civil y penal. Cuando incurren en responsabilidad penal, se activa el Ministerio Público en los procesos administrativos en los cuales el funcionario es susceptible de que se le establezca un tipo penal, pero penal de los supuestos que están desarrollados, como les decía, no en el Código Penal, sino en la Ley contra la Corrupción. Están los tipos penales derivados del ejercicio de la función pública. Son dos cosas completamente distintas. No es robo, no es hurto, no es atraco. Cuando un funcionario público se lleva algo de la administración pública, es apropiación, son delitos de lo que están consagrados como apreciación de fondos, o sea, los tipos penales que están consagrados en la ley contra la corrupción. Si nosotros entramos a una casa y nos llevamos un televisor, una nevera, el equipo de sonido, estamos robando. Pero si el funcionario público que tiene custodia en su oficina, una nevera, un televisor, una computadora, se la lleva, eso no es robo. Entonces, bajo esos esquemas, nosotros no es robo porque está actuando como funcionario público. Y se sobreentiende que tienen que preservar los bienes que tienen. Claro, el punto de vista del derecho penal, si fuese un ciudadano común, robar. Pero los tipos que están consagrados en el derecho administrativo y en la ley contra la corrupción, no, pues si tú eres alcalde, tú vas a llegar mañana en un proceso y no, pero yo me llevé la computadora para la casa, pero yo trabajo allá. Pero nunca la trajiste. ¿Entiendes? Pero si te metes en la casa del vecino y tienes la computadora para trabajar y dices, no, pero es que no tenía que trabajar, me metí en la casa del vecino, le metí la ventana y me traje la computadora para acá, ahí robaste. Entonces, esos temas, o fue hurto, dependiendo los delitos que estén vinculados en el tipo penal que describe exactamente la norma. Entonces, bajo esos elementos, esta es la relación. Entonces, cuando hablamos del Ministerio Público, del derecho administrativo, pensamos no en los tipos, no en el tipo que está traficando con drogas. Puede ser que como alcalde, como gobernador, como trafique con drogas, pudiera ser. Pero ese no es el tipo penal que se castiga en materia. Ahí se va a juzgar como una persona natural. Si tuviese un fuero especial, como el caso de los diputados, que tienen inmunidad parlamentaria, se desprende la inmunidad parlamentaria y se lleva el proceso como ciudadanos comunes como nosotros. Estamos hablando de conductas antijurídicas del ejercicio de la función pública, malversación de fondos, o sea, peculado de uso, te agarraste el carro y te lo llevaste para fines distintos, a los fines de aquí. Yo pienso que uno de los delitos de tipo administrativo que hay que sacar la ley contra la corrupción es el peculado de uso, porque de mi manera eso no hay forma de probarlo. Yo digo, hay dos delitos en los cuales imposible demostrar, dos delitos, según mi criterio. Como decimos los abogados, mutatis mutandis. El adulterio y el peculado de uso. Imposible probarlo. ¿Y por qué imposible probarlo? Porque en el caso del adulterio, cuando lo van a ver en derecho penal, tienes que conseguir al hombre con la mujer en pleno acto sexual y que no pase la prueba de la cabulla. O sea, que cuando llegue el Ministerio Público, llegan que quietos ahí. Llegó el tipo, denunció que la esposa le está haciendo infiel y le dice al juez y la persigue, después la denuncia, está ahí en este momento. Abre la puerta, tiene que conseguirlo en pleno acto sexual y que no pase la prueba de la cabulla. Imagínense que eso es imposible. ¿Cuál es la prueba de la cabulla? Que el Ministerio Público pasa entre los dos cuerpos una cabulla, algo hilo, y que la parte donde están los órganos aquí se trancó, hasta demostrar que hay un acto sexual, y entonces ahí está la prueba, y quién aguanta esa prueba. Eso es imposible. Entonces han conseguido en ese ejercicio personas en hoteles, y los tipos alegan, bueno, pues teníamos claro, nos metimos aquí, estamos de uno dos y no estamos haciendo nada. Y en lo que llega el juez dice, si no lo consiguen en pleno acto, no están haciendo nada. ¿Y por qué están desnudos? Bueno, porque queremos que lo eso es imposible probar. Y cuando hablamos del peculado de uso, ¿cuántos carros nos vemos nosotros rodando del
gobierno. Entonces cuando los paran, estos son, yo conocí un caso en la Contraloría General donde unos funcionarios de un órgano del Poder Público que lo estaban persiguiendo porque los querían sancionar, los consiguieron en Falcón, venían de Punto Fijo, y los tipos que estaban olla, estaban haciendo sancocho, metiéndose en la playa. Cuando les llegó la Contraloría General, los tipos no, estábamos en Punto Fijo averiguando los precios de las computadoras, de los aires, de los escritorios, de los autores, y veníamos allá para acá, nos íbamos, nos paramos aquí a bañarnos, y teníamos algo sin un sancocho, gastamos menos que si nos metemos en un restaurante. Desvirtuado el peculado de uso. O sea, no hay manera. Entonces te agarran a ti, si vas de aquí a Valencia, ¿qué haces tú para allá? A Valencia, si tú trabajas en el ministerio aquí en Caracas, bueno, te estoy comparando los precios. Ay, ¿por qué cargas a la novia? Bueno, porque me dijo, vive ya tiene una tía y le fui a aprovechar de pagar la cola. O sea, no hay manera de probarlo. Y yo tengo más de 25 años de experiencia en el área de control fiscal, se lo estoy diciendo con propiedad. No hay forma de probar o de demostrar el certificado de uso. ¿Cómo no hay forma de probar el adulterio? No hay forma de probar. Cuando un hombre sabe que la mujer le está engañando, la mujer sabe que la mujer le está engañando, va a ser un psiquiatra. Pero vamos a probar qué tipo de adúltero o que la mujer es adulta. Eso es una. Yo, clientes que me digan, no, mano, ustedes gastan en eso, del divorcio de casa. No, pero hay que estar con una tipa, yo los dejo que se meten en el hotel, hermano, lo que digan allá es imposible. Y tienen que pagar para mover el juez, la fiscalía, lo que digan allá aquí no se va a asustar, lo que acá en una puerta, ¡pam! Quieto todo el mundo. ¿Quién no se asusta en ese tema? Cualquiera se asusta. Entonces es imposible que quién va a pasar la prueba de la excepción, es imposible que la pase. Entonces, eso es los elementos en los que les quería fundamentar la explicación de hoy. Entonces, cuando hablamos del Ministerio Público, en el derecho administrativo, lo tenemos que pensar nosotros como ustedes como futuros abogados, especialistas en el área, que pueden hacerse especialistas en el área de derecho administrativo. Cuando hablamos del Ministerio Público, tenemos que decir con propiedad que existe una relación del Ministerio Público con el derecho administrativo, como lo existe del derecho administrativo por el derecho penal. Por ejemplo, cuando vamos a aplicar la pena, yo solo voy a explicar más adelante el criterio de la vinculación del derecho penal, por ejemplo, por la aplicación de las penas administrativas, de las multas, del tratamiento de los lazos a los cuales son sancionados los funcionarios públicos. Nos vamos a la relación del derecho penal con el derecho administrativo, que lo vimos en derecho administrativo 1. No sé quién se lo dio, pero eso yo que digo administrativo 1 y 2 y 3 aquí, yo siempre he hablado de esos temas, fuentes de derecho. Entonces, bajo este esquema, pensamos en la estructura del Estado, pensamos en el derecho administrativo, pensamos en el Estado administrativo. Ese mapa que les hice en la primera clase, ese Estado administrativo completo, poder nacional, estatal, municipal, comunal, y el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Hacemos el mapa del Estado, ya vimos aquí las personas abstractas de derecho, porque la gobernación es abstracta, la presidencia es abstracta, y después entramos en el área de la subjetividad. ¿Quién mueve las personas abstractas de derecho? Las personas naturales, los funcionarios públicos. Entonces, ese funcionario público es susceptible de que incurra en responsabilidad, porque el propio legislador lo establece. Entonces, en ese ejercicio de esa función, de lo cual lo hace susceptible de incurrir en responsabilidad, entonces una de ellas es la penal. Entonces, cuando lo relacionamos con este tema, cuando ese funcionario público incurrió en responsabilidad penal de los tipos descritos en la ley contra la corrupción, y los mecanismos para establecer, que el único que la puede establecer es el Ministerio Público, que tiene el monopolio de la acción penal, recibiendo, por supuesto, los procesos garantistas, porque los procesos administrativos judiciales son garantistas del debido proceso, del procedimiento previo, recibiendo las actuaciones de control fiscal que realizan los sujetos activos de responsabilidad administrativa, y ya se los indiqué, lo vamos a ver más adelante. La Contraloría General emite informes, observa irregularidades, observa cuando la Contraloría General hace auditorías, hace inspecciones o fiscalizaciones, busca en los hechos antijurídicos. ¿Compraste carro? ¿Cuántos carros compraste?
hiciste el proceso de selección de contratistas, está la ley de contratación. ¿A qué precio tenía el carro? ¿A cuánto compraste el carro? Ah, pero ¿por qué no pagaste $25.000? Sí, hay carros de 20.000, por ejemplo. Aquí hay sobreprecio. Entonces entran en los tipos que son tipos de conducta antijurídica que pueden enmarcarse dentro de la responsabilidad penal. Si establecemos responsabilidad o no la establecemos los órganos de control fiscal, sino que tenemos elementos que nos hacen presumir que existe, denunciamos al Ministerio Público. Entonces se articula el Ministerio Público. El Ministerio Público valora, tiene sus propios expertos, tiene sus propios contadores, sus propios auditores, sus propios fiscales. No se quedan con lo que hizo la Contraloría General o la de los estados o la de los municipios, los auditores internos, sino que manda a sus expertos y dicen, verifica a ver si este informe que hizo la Contraloría del Estado es objetivo, tiene validez, tiene elementos de convicción, se hizo mediante los reconocimientos garantistas, porque quien garantiza el debido proceso es el Ministerio Público. Puede ser que la administración activa no cumpla con el debido proceso, pero el Ministerio Público es garante de la restitución de él, porque es su competencia constitucional. Entonces, sí, después de verificar los informes, las pruebas, el debido proceso, la calidad, la legalidad, la transparencia, la objetividad, etcétera, entonces el Ministerio Público, si considera que existen las pruebas suficientes, que se garantizó el debido proceso del funcionario público, pasa a establecer la responsabilidad penal, y la responsabilidad penal que está prevista en la ley contra la corrupción es prisión de 3 a 6 años de vida, dependiendo del tipo penal. Pero de responsabilidad penal, como les decía, derivada de la función pública, no derivada de la comisión de hechos punibles normales o naturales descritos en la ley y en el Código Penal. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta sobre ese tema? ¿Estamos claros? Porque de esto tenemos examen la semana que viene. El Ministerio Público también se podría llamar Ministerio Fiscal. Pues, esa es la Fiscalía General de la No, claro, pero como en la Constitución dice que está bajo la dirección del fiscal o fiscal general de la República, ¿no podría considerarse también como Ministerio Fiscal? Claro, pues como es la Fiscalía General, es un Ministerio Público. Fiscalía General. Lo que pasa es que es el Ministerio Público, pero el cargo de que quienes desarrollen en las funciones del Ministerio Público son los fiscales, el fiscal general, los vicefiscales y los fiscales especiales de proceso ambiental. Hay una lista inmensa de los cargos que revisen en la ley. Que van a revisar ahí los fundamentos de la Constitución, que están dotados en el Ministerio Público, y algunos elementos de la ley, los que les coloqué aquí, porque yo les digo, o sea, aquí no vamos a hablar de derecho penal. O sea, yo por ejemplo hablar de derecho del Ministerio Público es hablar de derecho penal. Por ejemplo, si yo hablo, si yo analizo el rol del Ministerio Público en la ejecución de la sentencia, eso es debido proceso, eso no es derecho administrativo, eso es derecho procesal, eso tiene que analizarlo por eso es derecho procesal. Si analizo el derecho de los fiscales en materia de derechos y garantías constitucionales, eso no es derecho administrativo. Entonces, ¿cuál es la vinculación con nuestro derecho especial? Es que el Ministerio Público, frente a la conducta antijurídica del funcionario público, no se puede establecer acción. ¿Y en el ejercicio de su función? Es en el ejercicio de su función. O sea, porque no entendí bien si, por lo menos, si el alcalde se mete y se roba en una casa, no tiene nada que ver con el derecho administrativo. O si el alcalde se metió en una casa y robó una casa, reventó la puerta, ahí le van a aplicar el derecho penal propiamente dicho. Ahora, si se apropia o malversa o deteriora los bienes que están bajo su custodia, ahí se tipifica en los hechos penales previstos en la ley contra la corrupción. Es por eso te digo, si el alcalde llegó, así como ahorita no vimos un funcionario supuestamente un anhelante al INAH, que creo que fue lo que leímos en las noticias, que mató a la esposa y se mató a él. De todas alturas, o sea, estamos como que en la época primitiva. Si una mujer se fue listo a perseguirla por matarla, pero sí, si hay más de 7.700 millones de habitantes en la Tierra, ustedes no pueden buscar otras, pero por Dios. Entonces te mató a la mujer y se mató a él. Si él hubiera quedado vivo, que supuestamente era funcionario del Instituto Nacional de Aviación, de Aviación Civil, una función pública, si él hubiese quedado vivo, lo iban a sancionar propiamente como un delito de homicidio, feminicidio, porque mató a la esposa, pero no por la condición de funcionario público, sino fuera
Entonces, cuando el funcionario público incurre en conductas antijurídicas en el ejercicio de la función pública, en el ejercicio de la función pública, porque si él va, saca el carro de la alcaldía o de la gobernación y se reventó contra una casa, chocó una casa, o chocó un carro, o colisionó contra algo que causó un daño, tiene la obligación de reparar una responsabilidad civil, pero no derivada de la función pública, porque decir, pero yo choqué, se llevó a 5 muchachos por delante y los mandó por el hospital. Va a pagar la alcaldía, va a pagar la gobernación, quizás si el alcalde gobernador lo sacará de ahí, pero tiene que responder civilmente porque eso no es por el ejercicio de la función pública. El ejercicio de la función pública es cuando él, cumpliendo sus funciones competenciales, eroga recursos financieros, paga bienes y servicios, contrata obras, paga nóminas, entonces se apropia de los recursos públicos para fines distintos a los que están previstos en la ley, entonces le aplicamos malversación genérica de fondos públicos de acuerdo a lo que está previsto en la ley contra la corrupción. Y esa ley habla más adelante, esto no es materia de este tema, todo este tema es el rol del Ministerio Público, pero ustedes venían, no conozco la clase de eso penal, no, yo no soy penalista, soy administrativo. Y tenían 6 meses anteriores repitiendo cosas hasta que ahorita entendí, quizás he leído un poco más algunas cosas. Entonces digo, yo tiene que ver, de hecho, es más, yo sacar este tema de esta materia. Si me preguntaran a mí, yo la sacara. Porque si el tema fuera, tema 2, Ministerio Público, la vinculación, la relación jurídica del Ministerio Público con la función pública, dijera perfecto. Pero ahí hay funciones de fiscal, funciones. Yo recuerdo y repito, yo no me he ganado medio con la ley del Ministerio Público. Eso no tiene sentido. Entonces, repensando el tema y la autonomía en la cátedra, y de esto les voy a preguntar, pero no les voy a hacer un examen diferente, les voy a preguntar de esto, ¿qué vinculación hay entre el derecho administrativo y el Ministerio Público? ¿Cuándo se activa el Ministerio Público en los procesos administrativos? Bueno, cuando un funcionario público, en ejercicio de su función, comete una actividad antijurídica, actos, hechos, omisiones contrarios a una norma legal y que podemos tipificarlo de lo que está previsto en la ley contra la corrupción. ¿Quién determina esa responsabilidad penal? El Ministerio Público. ¿Es una responsabilidad penal de la que llaman genérica, prevista en la ley, el Código Penal? No, es especial, porque se necesita la condición de funcionario público. Tipo, como funcionario público, causó un daño al patrimonio público. Esa. ¿Me explico? Entonces, bajo ese escenario, entonces entendemos el rol del Ministerio Público. Uno establece, y después vemos que existe, que además de eso, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, integra el Poder Ciudadano y el Consejo Moral Republicano. ¿Qué mide el Consejo Moral Republicano? La ética pública y la moral administrativa. Procedimientos, sanciones administrativas de índole disciplinaria. Entonces, ¿qué integra la Fiscalía? El Poder Ciudadano. El Poder Ciudadano lo integra la Fiscalía General de la República, y yo creo que se lo mencioné en la primera clase, la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo. Estos 3 órganos integran el Poder Ciudadano. ¿Cómo actúa el Poder Ciudadano? El Poder Ciudadano como persona abstracta de derecho. Poder que no puedes agarrar. Entonces, el Poder Ciudadano es como el Poder Judicial, es abstracto. Ahora, el juez es una persona natural que tiene funciones jurisdiccionales. Pero el Poder Judicial, como cada cargo de judicial, ¿cómo se lo trae el Poder Judicial para acá? No puede traer. Es una persona abstracta de derecho. Entonces, el Poder Ciudadano lo integran los órganos que les mencioné ahorita, la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo articula el Poder Ciudadano? Que tiene un rol no de establecimiento de responsabilidad penal en la función pública. Pero como entra el Ministerio Público, aquí está. Entonces, ¿qué mide este Poder Ciudadano a través del Consejo Moral Republicano? Evalúa la ética pública y la moral administrativa. Cuando un funcionario público actuó desapegado a las normas morales que la ética le permite evaluar,
del ingeniero, correcto el ingeniero. Entonces, ¿qué miden esos códigos de ética laboral? Que la moral es un elemento subjetivo en el cual nosotros hemos establecido códigos de conducta y decimos, por ejemplo, hay un profesor de la clase para acá, o un alumno recibir la clase para acá en ropa en traje de baño. No, porque no estamos en plan. O como vemos algunos disfrazados con los pelos rojos, amarillos, o sea, ahí tenemos un código. Pero yo le digo a los alumnos que veo por aquí, que les veo por la cabeza pintar de todos colores, les digo, ¿qué derecho? Cámbiate carrera, hermano. Cámbiate carrera. Porque tú puedes ser pelo fosforescente así, al día de uno rojo, verde, y me acordé contra el guacha, porque decía, después no lo cuento de eso, yo como que de no vi una guacamaya, y me tengo un hijo, entonces es un tema que lo establece los códigos morales, que lo mide la ética, sancionan las conductas. Entonces tú no vas a ir a una Supremo en traje de baño. Entonces salgo de abogado y se tengo un juicio, y las muchachas, por muy bonitas que sean, o buen cuerpo que tengan, no van a llegar a una playa en ropa en traje de baño. Pero al Tribunal Supremo lo que lleguen así nos van a sacar. Pero que sí, doctora, ¿qué le pasó? No tengo una audiencia, pero así no puede entrar. ¿Pero por qué? ¿Qué estoy haciendo yo? Nada, sino que el código de ética del ejercicio de la profesión del derecho y la majestad de los tribunales amerita que vayamos vestidos adecuadamente. Quizás la gente no tiene para comprarse un traje, bueno, pero con esta camisa, pantalón, bien arreglado, no sé, pero no puedes ir chores. Si tú vas en pantuflas rojo de la marca que sea, te van a devolver con una Suprema. ¿Por qué? Porque hay un código de ética que mide la moral. Entonces, en el caso de la función pública, existen los códigos y la moral del funcionario público, que quien la evalúa desde el punto de vista de un establecimiento de una responsabilidad disciplinaria, el Consejo Moral Republicano. ¿Quién lo integra? El Contralor General, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. ¿Viste qué distinto es? ¿Viste la diferencia? ¿Quién integra el poder ciudadano? La Contraloría, la persona abstracta, el órgano. La Defensoría, el órgano. El Ministerio Público, el órgano. Pero cuando estos actúan, que se sientan a evaluar la ética del funcionario público, porque existen hechos de corrupción o denuncias que se manejan, entonces llega el Consejo Moral, las personas naturales que detentan los cargos, se sientan en sus representantes y los que conforman el Consejo Moral y evalúan los informes, las valoraciones, los resultados, las actuaciones, y establece este funcionario incurrió en una conducta antimoral, en consecuencia le aplican una sanción moral, que es una medalla negativa, más allá de eso, porque si aquí las sanciones morales tuvieran otra connotación, yo te diría que tuviera sentido, no tiene sentido, pero bueno, ahí está previsto. Entonces ahí actúa, esta es otra desvinculación del Ministerio Público con los procesos administrativos. La administración pública se mueve, le rigen códigos de ética que miden la moral del funcionario público. El funcionario público se puede echar trago, se puede pasar de trago, pero no va a ir para la gobernación. Entonces, esa cosa está previsto en los códigos de ética y quién los evalúa, quién los pondera, quién establece la responsabilidad disciplinaria del Consejo Moral Republicano, que aquí está el Ministerio Público, aquí está el Fiscal General de la República. Entonces le establece a quién, a los ministros, a los gobernadores, a los diputados. El Consejo Moral tiene facultades y competencias especiales que miden la moral administrativa y técnica. Entonces, esto, en definitiva, es la esencia de lo que yo quería que ustedes se llevaran hoy para sus casas y lo aportaran y lo desarrollaran en el tema del rol que juega el Ministerio Público en la relación con el derecho administrativo. Tengo una administración pública que funciona bajo elementos de legalidad, cumple funciones competenciales y que ese funcionario público
puede incurrir en responsabilidad, porque recuerden que además de ser funcionario público, es una persona natural, que tiene debilidades, que tiene fortaleza, que tiene gustos, que tiene información genética, que tenemos un acervo cultural que nos permite, que nos gusta la música, que nos gustan las cosas bonitas. Entonces, esos elementos hacen que el funcionario público diga, wow, qué carro tan bonito, yo no lo tengo. Ay, ¿cómo hago para tener? Entonces, le pone más a los fondos públicos. Entonces, va a incurrir una conducta antijurídica prevista en la ley contra la corrupción porque agarraste fondos públicos para colocarlos aquí. Eso es malversación genérica de fondos públicos. El tipo llegó y agarró y compró un carro. El carro que quería, el carro social le compró el mundo y lo tiene en su casa parado. ¿Dónde sacaste los reales? No, te perdí. Fui haciendo, está recaudado aquí y ching. Te han aplicado un delito tipo penal previsto en la ley contra la corrupción y ahí actúa el ministerio. Aquí no vamos a ver delitos penales de lo que está previsto en el Código Penal, de lo que está previsto en la ley contra la corrupción. Entonces, además de eso, lo que les decía, cuando nos relacionamos con el Estado, ahí terminamos, cuando nos relacionamos con el Estado administrativo emite actos materiales, de los que hablábamos en la primera clase. Actos administrativos creadores de obligaciones o actos administrativos creadores de derechos. En esos actos administrativos creadores de obligaciones está un contrato de adquisición de obras, bienes o servicios. El tipo llegó y contrató la alcaldía, el gobernador, el presidente, a una empresa para que trajera unas ambulancias. El tipo trajo las ambulancias y el presidente no se las pagó. ¿Qué va a hacer? Va a recurrir, va a demandar patrimonialmente al Estado, que le pague, que le cumpla el administrativo creador de obligaciones, que cumpla con la obligación bilateral de un contrato sinalamático perfecto, que tiene principios de pacto sin servanda, paga lo que puede pagar. En ese proceso de establecimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, entra el Ministerio Público. Porque así como entra la Procuraduría, que tenemos que notificarla de cada proceso judicial, porque la Procuraduría es el defensor de los intereses judiciales y extrajudiciales de la República, bueno, en materia de los procesos judiciales, entra el Ministerio Público. Esa demanda de opinión patrimonial va a notificar el Ministerio Público. No para proteger al Estado, como lo vemos usualmente, para tutelar los derechos de los administrados, los derechos de los terceros, para tutelar a ese contratista que entregó las ambulancias y no se las pagaron. Y que no hay incluso abogado decir, hermano, aquí está, yo cumplí, las entregué, aquí están las fotos, aquí están los tipos y no me las han pagado. Que el Ministerio Público diga, como hiciste la obligación, le debes pagar. No que el Ministerio Público diga, no, aquí implica que estamos de proceso, eso está ajustado en la ley, que es el Estado, pero yo no tengo nada. Como los escuchan, porque yo también tengo la audiencia de ese tipo y escuchan el rol del Ministerio Público. Yo no escucho a uno que se ponga al lado del otro, que es para tutelarnos a nosotros, bueno, tutela al Estado, porque sabemos el miedo que existe, lo sabemos. Entonces, ahí entra el Ministerio Público. Entonces, además, es el llamado al cumplimiento de la legalidad, del primero de los principios que lo rigen. ¿Qué significa? Que si hay un proceso administrativo, o se está violentando el principio de legalidad, el Ministerio Público exhorta, impone, acoge este principio de legalidad. ¿Qué pasa? Porque le garante la legalidad. No está cumpliendo el debido proceso, el Ministerio Público exige que se restablezca el debido proceso. No hay celeridad EPA, que exige rápido, los procesos son expeditos. Entonces, eso hace el Ministerio Público. ¿En qué? En los procesos administrativos. No estamos hablando de los tipos penales que nosotros conocemos en el Código Penal. En esos procesos administrativos. Entonces, para cerrar, revisen esto que les coloqué aquí. Es pura lectura de la importancia que tiene para mí esto que les expliqué. Esta es una pregunta fija del examen del miércoles. Esta que les estoy diciendo ahorita, todo lo que les hemos escrito ahorita, el que lo entendió y se va sin dudas hoy, te probable en el examen. Yo le pregunto, atribución del Ministerio Público, ¿qué dicen en la ley? Ustedes ponen a leer el artículo de la ley, ahí se lo coloqué. Competencia 16 de la ley. Y van a agarrar la ley del Ministerio Público y van a decir, artículo 16. Esto lo van a decir ustedes, porque esto es competencia del Ministerio Público, velar por el efectivo cumplimiento de la Constitución, yo le dije, garantizar el proceso de se lo dije, ordenar y dirigir las relaciones de las investigaciones de tipo penal, requerir de los organismos públicos, privados, la colaboración y cooperación, los principios que están aquí en la cooperación,
importante es la relación que hay que preguntar, qué relación existe entre el derecho administrativo y el Ministerio Público. O sea, qué rol juega el Ministerio Público en los procesos administrativos. ¿Qué rol juega? Dime. La gratuidad está en el artículo 15, no en el 16. Bueno, eso lo corrigen ustedes. Eso es como decimos en derecho, una formalidad esencial. Autotutela, errores materiales o cálculo lo corrigen porque el tiempo tuvo eso. Entonces, ¿qué les digo? Entonces, estos son los temas que vamos a desarrollar en el examen. Sobre estos temas vamos a hablar. Entonces, estos son los temas importantes de lo que vamos a leer, lo que está ahí. Principios, preguntarles ahí, léanse los principios, apréndanse los principios. Entonces, la clase de los fiscales y las competencias que tienen, porque lo van a ver más adelante, lo van a ver. Pero la relación del epicentro, la importancia del Ministerio Público, es lo que yo les acabo de comentar. El rol que juega, que sí, cómo se relaciona con el derecho administrativo. Eso, que si el funcionario público en ejercicio de las funciones incurre en un tipo penal de los proyectos de la ley contra la corrupción, actúa el Ministerio Público, él la establece. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar? La he preguntado, creo que está allá. Si tienen alguna duda, hablen del libro, del próximo miembro cuando vengan, hoja, examen, pan, bolígrafo, 2 o 3 preguntas y lo demás que estamos ustedes. La pregunta no lista, ¿tienen duda de este tema o del tema anterior? Profe, usted también va a hacer preguntas acerca de la ley de los artículos.